¿Qué onda, tanqueros? Aquí sí con un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar tips para sobrepasar esa línea que ustedes se han puesto de soy nuevo, apenas logro llegar a hacer 900 de daño. Pues te voy a hablar acerca de esa línea de tiempo que vos vas a ir llevando para llegar a quizás sobrepasar tus 1000 de daño, sobrepasar tus 2000 de daño por primera vez, incluso tocar esa meta de 3000 de daño que vos decís, no soy capaz de sacar 3000 de daño todavía, apenas y me convierto en un jugador de 500, pero vas a quintuplicar ese tu daño, vas a llegar a 4000 y quien quita que te enseña a llegar a tocar los 5000 con estos tips que vas a ver ahora en partida. Así que no le doy mucha vuelta al asunto, quédate hasta el final para que veas todos esos tips en la línea del tiempo del video y que vos los pongas en práctica a la hora que juegues World of Tanks. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en lo que es el primer mapa, un mapa de asalto, muy bonito mapa. Lo primero que tienen que saber ustedes es qué tanque voy a elegir. Esa es la primera pista. Si vos querés sobrepasar tu daño de 900, tenés que saber utilizar un tanque. Y repito, un tanque siempre te va a gustar, y en mi caso es el BK4502, que tiene un DPI en stock de 1952 y una velocidad hacia adelante en terreno sólido de 30 km por hora. Hacia atrás no es muy rápido, pero anda alrededor de los 15 km por hora. Ustedes lo van a ver aquí. A este tanque tiene como bala principal las balas AP, y sus balas premium son las APCR, que andan alrededor de 490, pero la APCR tiene mejor velocidad de cañón y 311 milímetros de penetración, a diferencia de su bala AP, que tiene nada más 246. Con 246 se defienden con este tanque. Este tanque es muy genial para hacer side scraping. Así que el primer tip es elegir un buen tanque si querés llegar a esa meta de sacar 5000 de daño. Jamás van a lograr 2000 de daño con un tanque que sea nivel 4 y 5, a menos que tengas una partida muy insana, chicos. Si quieren lograr sobrepasar sus 1000 de daño, tienen que jugar ustedes con nivel 6, 7, por ahí tienen que andar. Si ya agarran ustedes un tanque nivel 7, yo agarraría el T29, que tiene un buen bonito daño por minuto, y ese tanque me va a servir a mí para llegar a la meta de los 2000 de daño. Entre el T29 y el T32 son buenísimos tanques que ustedes pueden utilizar para llegar a esa meta de 2000. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer en un mapa de asalto? Saberse posicionar, saber ver hacia dónde ustedes van a tener la fortaleza. En mi caso, yo estoy jugando con un tanque pesado. Voy a tener que encarar a un IS-32, que es un doble cañón, a un 705, que yo sé que disparan balas HE, y un T95, que va a ser el cruel aquí en la ciudad. Interesante, ahorita ya dijimos que solo con un tanque, solo con jugar un tanque, nosotros vamos a poder mejorar nuestro daño y tratar de sacar alrededor de 1000 de daño por partida. Sí, solo eligiendo un tanque vos vas a ser capaz de mejorar tu daño promedio como jugador. Juega bastante con ese tanque y vas a ver las sorpresas que te vas a llevar. Estamos viendo cómo me estoy encarando. Ven, yo trato de salir angulando mi tanque por ahí, porque sé que no son rápidos ellos, y trato de buscarlo, pero también hay algo que veo. Con el clic derecho vuelvo a ver hacia atrás, hacia donde están mis enemigos, y si ustedes quieren subir su meta de daño de 2000 a más arriba, algo importante son una cosa. Primero, la sincronización con alguien de tu equipo. En este caso estamos jugando con el lobo. El lobo me está diciendo, mira, yo voy a cubrir esta zona, tú cubre esta, y así nosotros vamos a poder rendir mejor en el campo de batalla. Otro punto importante que ustedes tienen que saber manejar es cuál es la posición más insana para poder hacer daño con tu tanque, y en esa posición saber a qué tanques te vas a encarar para poderles disparar tiros, ya sea con balas AP o con balas HE. Acuérdense, el daño que ustedes realicen con cualquier tipo de bala tiene que ser proporcional a la estrategia que vayan a utilizar. Tengo bala HE cargada, se la disparo al S1, tanque blandito, que sé que con mi penetración de esa bala lo castigo muy bien. Ahora empiezo a angular porque estoy viendo al Su-130 que no está bien puesto, pero el S1 decide volver a encararme de la manera incorrecta y yo lo termino castigando. Ahora ven, yo tengo cargada una bala AP, empiezo a hacer side scraping contra el T95, el T95 se me va a lanzar y miren,
Punto débil del T95, la placa de abajo. Y ahí es donde yo voy a buscar penetrar. 516 de daño. ¿Por qué? Le busqué un punto crítico al tanque y le digo al lobo, acabátelo. Porque yo sabía que él venía y él sabía también que venía. Ahora, otra cosa, ustedes me ven empezando a girar porque el lobo me dice, tenés cuidado, tenés un BK. Yo ya pasé mi meta de 1000 de daño, ¿sí? ¿Cuál es el daño promedio de este tanque por minuto? Es 1952. Aún no lo cumplimos. Vean, angulo. Oigo ese tiro de lo que hace el KB5. Veo que él no está haciendo bien la situación de poder manejar su cañón. O sea, un KB5 contra un BK es mejor solo tratar de traquearlo, molestarlo. Y empiezo yo a analizar la partida y digo, ok, te voy a pegar. No. Ahorita estoy tratando de llevar al límite mi tanque y decir, jugando una sola posición, vean. Y decir, ok, contra qué tanque soy bueno, contra qué tanque soy malo. Trato de angularme para absorber daño. Y miren, otro tip. Si quieren ustedes hacer más daño, también traten de apuntarle entre las orugas. Porque la mayoría de los jugadores salen lateralmente a buscar esos tiros. Entonces, como ellos salen así, vos fácilmente le metes un tiro ahí y es muy probable que los incendies. Búsquenlo en medio de las orugas, no directamente en las orugas. Ahora vean esto. Tanque blandito con una bala P, no he tenido que cargar nada, pero yo salí angulándome. Castigué mucho y ahora, de 2 tiros que ya metí bien puestos, yo he logrado llegar a 2600. Ahora el lobo me dice, mira, tengo problemas con lo que es el Type 51. Type 61, perdón. Yo le digo, espérate, veamos que estos tanques vengan para acá y poco a poco vamos a ir avanzando vos y yo. Esperemos a ver qué hace el STA1. Yo le digo, voy a salir yo. Él me dice, salí, que ya disparó. ¿Me va a poder penetrar? No. Yo sé a qué tanque le puedo hacer bullying. Otro punto importante para vos maximizar tu daño. ¿Qué tanque vos podés fácilmente maximizar tu daño? Hay ciertas ocasiones en las cuales nosotros nos quedamos pensando, ¿seré capaz de penetrar ese tanque o no? Aquí hay algo que yo cometí un error. Salí lateralmente y él fácilmente me va a poder penetrar. Le disparo y empiezo a decirle, lobo, vení, vamos a buscar a un tanque, que es el IS-32. Empiezo a angular para que no me pegue el IS-32. Y ven, le pongo directamente mi hull para que él no me penetre. Él no sabe dónde penetrarme. Y justamente lo que yo les decía ahorita, siempre traten de pegarle entre las orugas, esa parte que se mira del tanque, para ver que hagan mayor potencial de daño. ¿Cuánto le hice yo a ese tanque actualmente? 590. ¿Cuánto es el alfa que yo saco? 490. Si ustedes maximizan su alfa, van a poder sacar una cantidad insana de daño. Continuemos. Avanzo. Sigo avanzando, no me preocupo porque el lobo viene por detrás a ayudarme. Y ven, yo trato de pegármela al tanque, sacarle su desventaja. Y le pego en la cópula. Allí, 512. Siempre con bala AP. No he tenido que cargar ningún otro tipo de bala. Y ahí es donde ustedes dicen, ok, ya sobrepasé ese límite porque estoy castigando y castigando al otro tanque sin recibir mucho daño. No siempre nos toca una partida bonita. Entonces ahí es donde ustedes tienen que pensar, maximizo mi experiencia, maximizo mi daño buscando ciertos objetivos y quedo top de daño, top de experiencia por esa partida. Aquí me sigo moviendo, pero hay algo que no me gusta, el T95 acampando, ok. Él ya no tiene nada que hacer porque es muy lento, está bien. Y miren, no es mal jugador, vean todas esas marquitas que le ha puesto el tanque. Le ha sacado el Ace, el Top Gun y no sé qué otra cosa le ha sacado. Ya no me acuerdo de qué es esa. Déjenme saber en los comentarios para qué es ese torito. Ahorita sigo avanzando. Yo digo, podré sacar más daño si siempre traten de buscar hacer más daño. Vean, el T95 supo su debilidad y dijo, desde aquí voy a empezar a hacer daño yo. Yo todavía puedo llegar a subir más, sí. Ahorita llevo 6400 de combinado. Otro punto importante, tiros ciegos a donde se supone que pueden estar los tanques, ¿sí? Por ahí puede ser que haya alguien. No, no hay nadie, pero yo maximizo mi daño haciendo tiros ciegos donde se supone que alguien puede estar.
Ahora empiezo a preapuntar y miren, llega un momento en la partida en que vos puedes decir apunto y daño. 443 abajo de mi alfa, eso se llama low roll. Ahora, ya no le pego al 705, busco un tanque que yo pueda matarlo con mi última bala y ese caso va a ser el Force. Y ahí 443 es el daño que le quedaba ahí. Entonces, recapitulando, chicos. Primero, elijan un tanque que no sea 6 o 5 o 4. Y dependiendo de eso es que ustedes tienen que tener sus metas de daño. Si son tier 4, 5, su meta tiene que ser sacar 1000 de daño. Si son tanques 5 y 6, su meta es sacar 1000 de daño seguros, más espoteo, más rebote. Si ya son tanques de 6 a 7, su meta tiene que andar en llegar a los 1500 o 2000 de daño. En una buena partida incluso pueden sacar hasta 2300 o 2500 de daño. Y luego cuando ya tengan un nivel 8, ahí sí procuren sacar constantemente de 1000, no bajar, seguirse confiando con el tanque que estén jugando, llevarlo a 1500, llevarlo a 2000. Una partida con 2000 no está nada mal. Ya una vez que rompan ese límite y tengan su primer tier 9, empiecen a jugar con ese tier 9 y agarren un tanque que tenga un buen alfa o que tenga un buen daño por minuto. Esas dos cosas varían. En este caso yo recomiendo a este BK porque tiene buena armadura. Pues algunos me pueden decir el Motion, sí, el Motion también tiene buena armadura, pero la gran cópula que tiene arriba la gente sabe dónde pegarle, así que busquen por ahí que tanque mediano, tal vez un T54 y rompen ese límite de los 2000 y poco a poco ustedes van a llegar a partidas que sacan de 2000 a 3000 de daño. No se preocupen si al inicio les cuesta, eso va a ser un proceso. Al final ustedes van a llegar a mejorar como tanqueros y van a sacar partidas incluso a tocar los límites de 4000, 5000 o incluso los límites que yo he tocado este año. He tocado límites de combinados de 12000 de daño. ¿Cómo se hace eso? Pues rebotando, spoteando y haciendo daño. Ya lo hemos visto estos últimos fines de semana, ustedes han visto que hemos tenido partidas muy insanas con el TVP, con el E5 no las he podido traer, pero las vieron los que los vieron. Igual si ustedes todavía no han llegado a ese límite y quieren compartir más con nosotros, pues les aseguro que lo van a hacer viéndome en direct. Los domingos es full la mayoría de tiempo de World of Tanks. Suscríbanse, activen la campanita para que les avise cada vez que Sir ha subido un video. Vayan a Twitch y activen el corazoncito y la campanita para que les avise cuando estoy en directo también. Y sin más que decir, chicos, ya completamos aquí nosotros en esta partida nada más que 7000 de daño combinado con un tanque que no tiene un buen DPM, sí tiene un buen alfa, pero utilizando esto, no esto, porque si uno utiliza esto en partida se enoja. Es mejor pensar y decidir qué puntos hacer. Sincronícense, vayan al Discord, entren al Discord, que todos esos mis redes sociales están aquí en la descripción. Entren en la descripción, suscríbanse por correo para que les avise cada vez que sí va a tener una promoción en su canal. Y bueno, ahí estamos para servirles. Dejen sus comentarios aquí abajo. Díganme en los comentarios qué otro tipo de video quieren que yo haga, que yo comente, para así estarlos trayendo a lo que es el canal de YouTube. De mi parte es todo. Los veo hasta la próxima. Chao. Bye.